sobre lo que ya estáis conociendo. En este caso, el apartado de salud, bueno, he querido invitar a la doctora Pic Rosal, Margarita Pic Rosal, que es pediatra y gastroenteróloga pediatra. Bueno, es una persona maravillosa, con un gran recorrido como médico. Y bueno, pues voy a dar paso a Margarita para que nos cuente un poquito, Margarita, que estás por ahí, cuál es tu experiencia, qué es lo que te llamó de Inmunotech y cuál es la experiencia que como médico estás viviendo en estos días. Si tienes por ahí tu micrófono, a ver si vemos a Margarita. Margarita estaba hace un momentito, yo la he visto por aquí. Sí, ¿no puede abrir el micrófono, Margarita? No A le ver deja. que la localice, Susana. Espera, Sí, Está como, ahora. como ahora Marga. ya. Ahora sí. ¿Ahora Vale, vale. sí? Vale, ok, Sí. ok. Hola Bueno, Margarita, bienvenida, buenas tardes. gracias por invitarme. Bueno, y gracias por todo lo que has dicho de mí, ¿no? Yo pensaba, ¿de quién hablan? Bueno, hola a todos. Yo soy pediatra, como ha dicho Susana, y mi súper especialidad es el digestivo de niños, ¿no? Soy un médico alopático, es decir, médico tradicional, de medicina tradicional, pero yo siempre me ha preocupado que en nuestra medicina no siempre podemos tratar la causa de las enfermedades, sino que muchas veces tratamos los síntomas. Por esto yo me he acercado siempre bastante a la medicina holística, que a mí me ayuda muchísimo a trabajar con cosas como la bioresonancia, etcétera, que ellos hacen, que siempre intentamos ir al origen de los problemas, ¿no? Y desde hace muchos años yo estoy buscando complementos nutricionales para evitar enfermedad y para conseguir mayor calidad de vida. Pero lo que acostumbramos a encontrar o lo que nos presentan los laboratorios son mezclas de diferentes componentes. Es decir, un laboratorio coge, bueno, pues pondremos la vitamina C, el selenio, el zinc, el coenzima Q10, etcétera, etcétera, y entonces tenemos un anti-aging maravilloso. Pero nunca, yo siempre pregunto, bien, enséñame los ensayos de sinergia en estos componentes, ¿no? Y jamás he podido conseguir esto. Lo que puede ser que, claro, que la eficacia de estos productos pues sea muy baja, ¿no? Porque entre ellos pueden no interaccionar y no ser sinérgicos. Esto es lo mismo que que nos pasa con muchos probióticos. Cada día nos presentan probióticos nuevos. Cogen la cepa esta que va bien para el cólico del lactante, la cepa aquella que va bien para la antibioterapia, etcétera. Los unimos y tenemos un probiótico que sirve para todo. No se trabaja así. No puede ser, ¿no? Bueno, y esto es algo que a mí siempre me ha preocupado. Entonces, a mí me presentó este proyecto, Tere Tifón, que es mi upline, y cuando me presentó todo esto yo pensaba, Dios mío, si esto es verdad, yo hace tiempo que estaba esperando oír algo así, ¿no? Algo que sea demostrable, que vayamos a la raíz de los problemas, es decir, a la base de todo, a la célula, ¿no? Y que sirva de motor para que nuestras células sean capaces de poder funcionar mejor, de poder autolimpiarse, evitar que degeneren, que el resultado de todas estas cosas sería siempre la enfermedad, ¿no? Y entonces yo pensé, bueno, no sé, a ver, Tere que me lo presenta todo siempre muy rápido, porque es como un boli, por esto se llama tifón. Yo pensé, voy a probar esto porque, a ver, antes de decir nada lo pruebo como siempre, como todo hago con estas cosas. Y entonces yo tengo que decir que al principio creo que hice una crisis curativa y tuve que parar unos cuantos días, porque empecé quizás demasiado rápido, ¿no? Pero lo cierto es que después yo llevo poco tiempo con Inmunocal, muy poco tiempo, debo llevar, no sé, 2, 3, 4 meses como mucho, ¿no? Y lo que sí he notado es que mi energía vital ha aumentado, pero muchísimo, o sea, yo no estoy nunca cansada, yo puedo, claro, tengo 74 años
Y sigo trabajando y yo he notado realmente que mi energía vital ha subido muchísimo. Pero además para mí una cosa muy importante es que mi trauma me iba diciendo, esta rodilla habrá que entrar en quirófano, esta rodilla habrá que entrar en quirófano. Bueno, pues ahora subo escaleras sin dolor, sin molestias, en el gimnasio puedo hacer todo, porque ya no sé, no noto el dolor, no siento que me moleste, etcétera, etcétera. Claro, yo cuando pasan estas cosas, tú vas pensando, dispongo de un producto que tienen patente de producto, patente de uso, ensayos clínicos, algunos a doble ciego y bastante muy bien hechos, y miles de publicaciones que yo no he conseguido aún leérmelas todas, como el libro de Jimmy Goodman que estoy a acabar de leer, ¿no? Y entonces, ¿esto qué me permite tener todas estas cosas? Me permite poder defender esto ante otros médicos y ante los pacientes. Es decir, si yo puedo defender un producto con, con pruebas científicas y no diciéndole, no, prueba esto que quizás te vaya bien. No, no, esto sirve y se ha demostrado que sirve para esto, por esto, por esto, por esto, y puedes leer esto. Y esto a mí me ayuda a defenderlo. Yo he sido consumidora de otras cosas que nunca me atrevía a los pacientes a planteárselo porque no sabía cómo defenderlo. Sabía que podían funcionar, pero el hecho de no tener ensayos clínicos que van detrás o si los hay, yo no los había podido ver nunca, esto me frenaba un poquito. ¿Y qué pasó después de darme cuenta que esto funcionaba y que iba bien? Pues pasó que yo en la consulta, que solo veo niños por problemas de aparato digestivo, una de las cosas que me sucede muy a menudo es que vienen madres de niños autistas muy desesperadas. Son madres que vienen a pedirte casi casi el milagrito, ¿no? Y que te dicen, oye, sí, si hiciéramos una dieta cetogénica, y si hiciéramos una dieta sin gluten, y si quitáramos la proteína de vaca, y si hiciéramos biopsias duodenales, porque a mí me han dicho que hay celiaquías que son seronegativas y que con biopsias se encuentran. Bueno, yo he hecho con estos niños de todo. Claro, el día que yo empecé a leer de Inmunocal con niños autistas, pensé, bueno, pues esto hay que empezar a plantearlo, ¿no? Y lo que sí he visto, porque en general en autistas profundos son niños que están en continuo movimiento, y por tanto el grado de oxidación que hay en su cuerpo es muchísimo, pero muchísimo, ¿no? Y que, ¿cómo se tratan? Pues estos niños se tratan en que les dan pues fármacos psicotropos que lo que hacen es frenarlos más, dejarlos más dormidos, etcétera. Si tú a un niño de estos lo duermes más, quizás es cierto que a lo mejor te convulsionará menos, pero imposible plantearse ningún aprendizaje, imposible plantearse nada con ellos, ¿no? Y entonces, bueno, yo lo he planteado a algunas mamás, ellas aceptan a la primera, a la que les planteas algo que es de origen natural y que le dices, mira, ahí detrás hay una historia ya y creo que esto nos puede ir bien. La verdad es que el primer día me aceptan, no quieren ni leer lo que les mando. Me dicen, no, no, empezamos ya. ¿Qué experiencia he sacado yo en este momento? Claro, hace muy poquito que he empezado. Debo llevar 4 o 5 niños autistas que están en tratamiento con Inmunocal. Bueno, pues, por ejemplo, hay una niña mayorcita que es una autista no muy profunda, pero que convulsiona, que además es una niña que cuando pasa temporadas que realmente está con un grado de excitación muy alto, pues bueno, esta niña ha empezado, pues ha dejado de convulsionar, ella hacía de 1 a 2 convulsiones semanales y esto de momento no han aparecido, y realmente en la escuela ya le han preguntado qué están haciendo porque la niña presta más atención, es decir, tiene más capacidad para hacer aprendizajes. Bien, después tengo otro niño que es un niño profundo, muy profundo, con una hipercinesia, es decir, con un movimiento constante, mirando siempre al suelo, convulsionando continuamente. Hemos empezado ya con la experiencia de ver que estos niños son muy sensibles, empezamos muy lentamente a darles el Inmunocal,
con este niño pues ha empezado a fijar la mirada, a mirar a su mamá, ha empezado a hablar y a llamarla, mamá, mamá. Y bueno, y la idea es ir retirando otros fármacos que están tomando, y con esto eh, vamos consiguiendo mejorías en este aspecto. Las mamás realmente, lo que a mí, el feedback que me dan es realmente muy positivo, ¿no? Yo en este momento lo que quiero es iniciar algún protocolo para ir registrando todos estos cambios que hay en todos estos niños, y si podemos asociarnos en otros centros que también se está haciendo, creo que podemos hacer algo importante. Yo que cuando acabé medicina juré el de esto hipocrático, el juramento hipocrático, pues una de las cosas que más me convencen en la vida es el no hacer daño, ¿no? El poder dar cosas que no hagan daño. Y creo que, bueno, no sé, yo estoy entusiasmada ahora mismo con continuar por ahí. Aparte de esto, tengo niños con Crohn que ya han empezado, ahora tengo un adulto con Crohn que también empieza, es decir, también vamos haciendo con otras especialidades, ¿no? Pero realmente el tema de los niños autistas es algo que realmente es duro de llevar para los padres. Son padres que no tienen vida, porque no tienen vida. Es un niño que exige continuamente estar con ellos, y que por tanto si los podemos ayudar, a mí esto es muy gratificante para mí. Bueno, yo os he planteado un poco mi experiencia muy cortita con Inmunocal, pero creo que hasta el momento positiva. Desde luego que sí, Margarita. No sabes lo que te agradezco, que nos hayas hecho partícipe de tu experiencia como profesional de la salud, y sobre todo porque tú también estás viviendo tu propia experiencia a nivel de la experiencia propia que estás teniendo con este Inmunocal, energía, Sí, sí, concentración, sí. bueno, Sí. cesan los dolores. Bueno, la verdad que eh, muy muy agradecida, Margarita. Esperamos que, bueno, nos vayas contando cositas, estaremos muy atentos Por a lo que nos traigas. supuesto. Y nada, enhorabuena, enhorabuena, pues porque estás, pues,